Buenos días, profesor. Mi nombre es Claudia y hoy con mis compañeras hablaremos sobre la hepatitis. Bueno, como introducción tenemos que la inflamación hepática o hepatitis tiene causas diversas, tanto infecciosas como no infecciosas. Entre estas últimas se encuentran el alcoholismo, el consumo de drogas, la intoxicación química o por fármacos y las enfermedades autoinmunes. Entre las primeras, cabe destacar que la etiología viral es la causa de al menos la mitad de todas las hepatitis mundiales. Se han descrito distintos virus con tropismo primario por el tejido hepático. Estos microorganismos se han ido nombrando sucesivamente con las letras del abecedario: A, B, C, D y E. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. La hepatitis B, C y D se producen por el contacto con humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estos últimos, la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados. Los procedimientos médicos invasores en que se usa equipo contaminado. Y en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre al bebé en el parto o de un miembro de la familia al niño, así como el contacto sexual. La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno. También puede producir manifestaciones como la ictericia, que es coloración amarillenta de la piel y de los ojos. La orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Bueno, como datos epidemiológicos tenemos que la hepatitis por virus A está denominada como hepatitis infecciosa. Es la más frecuente de toda la hepatitis, con una incidencia anual a nivel mundial que excede los 1.4 millones de casos. Representa el 40% de hepatitis agudas. En una comunidad el virus se disemina con rapidez debido a que la mayoría de los individuos infectados son infecciosos entre 10 y 14 días antes de que aparezcan los síntomas. El virus se elimina con las heces en grandes cantidades y se difunde por las vías fecal. El virus se disemina a través de agua contaminada, alimentos y las manos sucias. La enfermedad es más moderada en los niños que en los adultos y suele ser asintomática. Los síntomas iniciales consisten en fiebre, astenia, náuseas, pérdida de apetito y dolor abdominal. La ictericia se observa en el 70% al 80% de los adultos, pero tan solo en el 10% de los niños. En el 99% de los casos se consigue una curación completa. Virus de la hepatitis B. Principal representante, los hepatovirus. Infecta el hígado y en menor medida los riñones y el páncreas. Puede provocar una enfermedad aguda o crónica, sintomática o asintomática, dependiendo de la respuesta inmunitaria de la persona frente a la infección. Se infectan más de 300 personas cada año. La mayoría de los portadores crónicos asintomáticos llevan el virus en la sangre y en otras secreciones corporales que facilitan la diseminación del virus. El virus se transmite por las vías sexual, parenteral y perinatal. Las mujeres embarazadas tienen 90% de probabilidades de transmitir la infección al neonato. Un 90% de los neonatos infectados evolucionan a una hepatitis crónica, cirrosis, y tienen alta probabilidad de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Virus de la hepatitis C.
Se identificó en 1989 tras el aislamiento de un ARN vírico a partir de un chimpancé infectado por sangre de una persona. El VHC se transmite de forma similar al VHV, pero tiene aún más posibilidades de provocar hepatitis crónica persistente. El VHC se transmite principalmente a través de sangre infectada y por vía sexual. Más del 90% de los individuos infectados por VIH que son o han sido consumidores de drogas por vía parental están infectados por VHC. Virus de la hepatitis B. Aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo están infectados por el VHD, agente delta, siendo este virus el responsable del 40% de las hepatitis fulminantes asintomáticas. Favorece la diseminación del virus entre la población. El agente delta infecta a los niños y adultos que presentan una infección subyacente por el VHB. El virus de la hepatitis E, el VHE, la E significa entérico o epidémico. Se transmite predominantemente por vía fecal, especialmente en aguas contaminadas. Se encuentra por todo el mundo y es más problemático en los países de desarrollo. Se han descrito epidemias en India, Pakistán, Nepal, Birmania, Norte de África y México. Fisiopatología de la hepatitis. La hepatitis A se produce por la infección del virus de hepatitis A que pertenece a la familia de los picornavirus del género hepatovirus. Posterior a la ingesta, este virus sobrevive al ácido gástrico que atraviesa la mucosa intestinal, llegando así al hígado a través de la vena porta. Ahí es donde las partículas se replican, se asamblean y se secretan en los canalículos viales que pasando por los conductos biliares y regresan al intestino delgado con su excreción eventual en las heces. El virus de la hepatitis B no es citopático. La inflamación hepática depende de la respuesta inmune que tenga la persona infectada. A mayor respuesta inmunológica se presenta más inflamación hepática y la infección aguda es clínicamente más evidente. La hepatitis C tiene un curso agudo y un curso crónico. En la hepatitis aguda por VHC evoluciona a la cronacidad de un 80% de los casos y raramente presenta una evolución fulminante. Y la hepatitis crónica por VHC es la principal causa de la cirrosis hepática y trasplante hepático. Ya, yo le voy a hablar de la fisiopatología de la hepatitis B. Ya, ¿qué es? Es una enfermedad hepática producida por el virus de la hepatitis delta. Se le define como hepatitis crónica delta a la persistencia de niveles elevados de transaminasas durante más de 6 meses acompañado de marcadores en sangre de infección por el VHD, que sería la hepatitis D. Son lesiones compatibles en la biopsia hepática o ambos. ¿Cómo se transmite la hepatitis delta? Se transmite de forma muy similar a la hepatitis B. ¿Qué quiere decir? Que los mecanismos de transmisión son más comunes en ellas, son la adicción a las drogas por vía intravenosa y transfusión de hemoderivados.
la transmisión por vía sexual es mucho menos frecuente, al igual que la transmisión perinatal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los pacientes con más riesgo de contraer la hepatitis delta son usuarios que consumen drogas, pero siempre por intravenosa. Los politransfundidos, como en el caso de los pacientes con hemofilia. Bueno, ahora le voy a hablar de la fisiopatología de la hepatitis E. Ya, la hepatitis E es causada por un virus RNA de transmisión entérica y causa síntomas típicos de la hepatitis viral, incluyendo la anorexia, el malestar general e ictericia. La hepatitis fulminante y la muerte son infrecuentes, excepto durante el embarazo. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de anticuerpos y acá el virus alcanza el hígado por mecanismos aún conocidos y tras replicarse en este órgano se acumula en la bilis, desde donde alcanza el intestino a través del conducto biliar para posteriormente ser excretado por las heces. Aunque la enfermedad generalmente presenta una baja mortalidad del 0,2 hasta el 0,3%, puede llegar a ser extremadamente graves para las mujeres que se encuentran embarazadas, en las que con frecuencia siempre se origina un fallo hepático. Bueno, ¿cómo se transmite? La infección se transmite principalmente por vía fecal-oral, a través de aguas contaminadas y se manifiesta tanto en forma de casos aislados como de brote epidémico, especialmente en áreas con condiciones sanitarias y suministro de agua inadecuado. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la hepatitis E? El periodo medio de incubación de la hepatitis E es de unos 40 días. La elevación de los valores séricos de enzimas hepáticas se produce normalmente entre los 30 y los 120 días después de la infección. Eso. Signos y síntomas. Muchas veces las hepatitis no producen síntomas y la enfermedad puede pasar inadvertida, por lo que solo se le puede diagnosticar mediante análisis específicos de sangre. Las hepatitis comparten síntomas y comparten un mismo nombre, pero se diferencian en algunos puntos, como por ejemplo en la manera de contraerlo, en los riesgos de contraer, en las opciones de prevenir esta enfermedad, las opciones de prevención y la gravedad de la afección. La hepatitis puede mejorar muy rápido, pero también puede volverse una enfermedad muy prolongada. En algunos casos lleva a daño hepático, a insuficiencia hepática, a cirrosis o incluso a cáncer de hígado también. Bueno, los signos y síntomas de la hepatitis incluyen dolor o distensión en la zona abdominal, orina turbia o deposiciones de color arcilla o pálidas, fatiga, incluye la fiebre baja, incluye escalofríos, náuseas y vómitos, ictericia, que es el color amarillento de la piel o de los ojos, incluye también urticaria, que es sarpullido en la piel, incluye dolores en las articulaciones y también incluye la falta de apetito y de la mano con la pérdida de peso también. En cuanto a los exámenes, la prueba para detectar o diagnosticar esta enfermedad es un análisis de sangre. Hay pruebas de sangre para cada tipo de hepatitis viral. Algunos exámenes detectan los anticuerpos contra el virus. Los anticuerpos son proteínas de la sangre que su sistema inmunitario produce en respuesta al virus. Algunos exámenes buscan partes del virus como proteínas o como material genético. Otras pruebas de sangre muestran o detectan si la persona tiene la infección por ahora, así como también hay otras pruebas de sangre que muestran que la persona
tuvo esta enfermedad en algún momento o que la persona se ha vuelto inmune a ella, que tiene inmunidad a esta enfermedad. Por otra parte, los médicos utilizan esta prueba obviamente para diagnosticar la enfermedad, también para examinar a las personas que están en riesgo de contraer la hepatitis B o C. Los médicos también utilizan esta prueba en personas que ya tienen la enfermedad, que ya están diagnosticadas con hepatitis, pero la usan para comprobar qué tan contagiosa es y para ver el funcionamiento del tratamiento, para ver cómo está funcionando, si está funcionando correctamente. Pueden practicarle exámenes de laboratorio para vigilar esta enfermedad, exámenes como por ejemplo la ecografía abdominal, los marcadores sanguíneos autoinmunitarios, pruebas de la función hepática, biopsias del hígado para verificar el daño hepático. Este examen es requerido solo en algunos casos, no siempre. Y por último, la parasíntesis, que este examen solo se requiere cuando hay presencia de líquido abdominal. El tratamiento para la hepatitis A no hay uno específico, ya que el hígado se cura antes de los 6 meses y no presenta daño duradero. Y el reposo y la hidratación adecuada puede ayudar a que esta patología se cure de la mejor forma. Para la hepatitis B, el tratamiento que se requiere para depende de la gravedad que tenga el paciente, ya que la afección suele desaparecer por sí sola. En los casos crónicos requieren de medicamentos y algunas veces de trasplante de hígado para poder curar esta patología. Bueno, yo le voy a hablar del tratamiento de la hepatitis C. Este se enfoca en que darles medicamentos antivirales para eliminar el virus a los pacientes. Los medicamentos que se usan en este caso son los interferón alfa y la ribavirina. Con ellos tratan los pacientes. Bueno, si se desarrollan mayores complicaciones como algo crónico, es ideal hacer un trasplante de hígado, es una opción. Después continuamos con el tratamiento de la hepatitis D. Acá los antivirales demuestran poco efecto sobre la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tomar un medicamento llamado interferón alfa por 12 meses. El mismo del anterior, pero este solamente lo toman por 12 meses. Y lo que más dicen es que tienen que evitar el alcohol. Luego seguimos con el tratamiento de la hepatitis E. Acá la cura es sin necesidad de tomar medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor cura para esto es cuidarse, ya sea en el ámbito personal. Acá no tomas medicamento y tienes que tomar harto líquido, rehidratarte harto y harto reposo. Y ahí con el tratamiento de la hepatitis C te mejora. No hay medicamentos por el cual se produce.